Cordial saludo. Hoy nos encontramos con la profesora María de los Ángeles Rodríguez, editora jefe de la revista de la Facultad de Enfermería. Yo soy Juan Camilo Vallejo, docente, editor de la revista Interamericana de Bibliotecología, y estamos haciendo este contenido para el curso del perfil del editor. Hoy vamos a hablar brevemente con la profesora María de los Ángeles en una pequeña entrevista en la cual nos va a contar su experiencia como editora, el proceso que ha tenido y todos los retos que tiene el editor en un proceso de edición científica, el asumir una revista y todos los procesos que ellos conllevan. Profe, cordial saludo y qué bueno que esté con nosotros en este espacio. Muchas gracias por la invitación, Juan Camilo. Profe, para iniciar, cuéntenos un poco de usted, de su trayectoria investigativa, como docente, cómo llegó a la universidad, su perfil profesional y cuándo asumió este reto de la edición científica. Bueno, yo soy enfermera y epidemióloga de la Universidad de Antioquia y doctora en salud pública en la Universidad de Alicante. Trabajo en la Universidad de Antioquia como profesora vinculada desde el 2009. A los pocos meses de haber llegado y aterrizado en esta universidad, me encomendaron la labor de ser la editora de la revista de Investigación y Educación en Enfermería de nuestra facultad y he sido durante todos estos años la única editora, apoyada por un muy buen comité editorial de profesores de nuestra facultad y por expertos internacionales que han apoyado y han hecho crecer nuestra revista durante este tiempo. Bueno, profe, cuéntenos un poco cuál fue ese primer gran reto cuando asumió esa edición de la revista y cómo a su vez cómo lo asumió. Yo llevaba 4 meses de vinculada a la Universidad de Antioquia, nunca había dado ni siquiera una hora cátedra aquí, todo era totalmente desconocido, pero resulta que la editora pasó a ser la secretaria de salud del municipio de Medellín, entonces entré quedando, afortunadamente tenía experiencia como editora porque había participado en la creación de 2 revistas en la Universidad de La Salle y tomé la edición de la revista como un reto muy positivo y muy valioso. Es muy interesante que la revista estaba muy bien posicionada en ese momento, acorde a todos los retos y exigencias que se tenía para la calidad y para la divulgación de las revistas en el 2009. Era categoría A2 en el Publindes, estaba en Cielo, estaba en Redalic, estaban otras bases bibliográficas muy importantes para enfermería, entonces lo bueno fue que no partí de cero. La dificultad en ese momento, como todavía en esta década tienen algunas revistas, era que afluyeran más artículos a la revista con el fin de poder ser seleccionados y publicar siempre los mejores, los más novedosos, los que pudieran ser más leídos y pudieran traer grandes beneficios a las enfermeras investigadoras, a las docentes, a las que están en la práctica clínica, a las de práctica comunitaria, a todas las enfermeras. Es una realidad lo que usted me dice y en parte es de muy buen ánimo coger una revista estable, porque como bien nos cuenta, la cosecha de artículos, o sea, el convencer a una comunidad científica que envíe sus artículos a nuestras publicaciones, artículos de calidad científica, el estar posicionada, una revista que ya periódicamente esté estable, es muy poco común acogerla, ¿cierto? Entonces, casi siempre los primeros retos que tenemos como editores es normalizar todos esos procesos, estabilizarla, indexarla, empezar como esa cosecha de artículos, como le decía, y es un gran reto para uno de entrada empezar a acoger una revista y seguirla posicionando e irla escalando en esa medida. Profe, ¿en qué estado entonces está o se encuentra actualmente la revista? En este momento la revista estuvo en A2 hasta el 2017, hasta el 2007, perdón, en el que hubo cambio de clasificación
en el Publindis con otros criterios mucho más rígidos que hicieron, si tú te acuerdas en ese momento, la mitad de las revistas desaparecieron del Publindis y a prácticamente todas se les rebajó la clasificación. Yo cuando llegué a la revista estábamos en A2 y la idea era llegar a ese A1, entonces nos faltaba pertenecer a una base bibliográfica citacional, entonces en ese entonces se llamaba LISI, el tipo ISI o tipo Scopus, que ISI es lo que en este momento es Clarivate, JCR, o pertenecer a otras bases bibliográficas de impacto en salud como sería Medline y PubMed Central. Entonces lo que yo hice en ese momento, en el primer año, fue trabajar con el comité editorial para mirar cómo íbamos a cumplir con esas metas para mejorar hacia la 1, entonces la mandamos a Scopus, la mandamos a ISI, la mandamos a Medline y con respuesta positiva de Medline y desde Scopus al otro año fuimos aceptados y de ISI es una situación muy diferente porque fue mucho más complicado, pues tan solo el año pasado logramos ser indexados. En esta nueva clasificación, a pesar de que ya habíamos sido aceptados por Medline, estábamos en Scopus por el tiempo de la medición que se demoraron 3 años en definirla, quedamos ni siquiera en categoría 1 como era lo que esperábamos, sino en categoría B, categoría que conservamos todavía en la actualidad, ¿sí? A pesar de que ya estamos en Clarivate y tenemos JCR con un factor de impacto de 2 que indica que somos la revista con más impacto entre las revistas de enfermería de toda Iberoamérica. Oh, muy bien. Pero seguimos siendo B. Muy bien, profe, porque yo recuerdo que esa época fue un poco, o sea, removió a todas las revistas. Muchas tendieron ya a desaparecer y a la actualidad desaparecieron. Otras se fusionaron y otras bajamos un poco las categorías que llevamos y nos tocó otra vez empezar a trabajar en esas dinámicas. Y entre esas dinámicas usted mencionó algo muy interesante, profe, que fue esa estrategia de trabajar junto con el comité científico y que eso le permitió establecer unas estrategias puntuales para llegar a la categoría que tiene en ese momento. ¿Usted nos podría contar un poco en qué consistieron puntualmente esas estrategias y precisamente cómo fue ese trabajo con los comités, que hay veces son un poco complicados porque muchas veces quedan en el papel, porque muchos de ellos son internacionales, no tenemos contacto directos y los que están, digamos, de planta, que son de las facultades, muchas veces no tienen el tiempo suficiente para trabajar de lleno en las revistas. Entonces, ¿cómo fue esa estrategia y cómo fue también esa relación y esa comunicación con los comités científicos y editorial, si lo tienen? Sí, hubo lo principal que más resquemor despertó muchísimas dudas, muchísima resistencia, fue a la política de publicar la revista en inglés. Incluso en el ISSN desde el año 2012 está que es una publicación en inglés y hasta el momento lo seguimos teniendo. Netamente en inglés. Está en inglés y guardamos los PDFs también en el idioma en que fueron enviados inicialmente, si fue en español o en portugués. Pero la versión original y el DOI es para la versión en inglés. O sea que ustedes le hacen el servicio o hacen el proceso de traducción más bien a los artículos que llegan en español. Nosotros no los traducimos, les exigimos su traducción con una persona experta. De acuerdo a los países tenemos unas listas de traductores que conocemos y ellos, después de haber sido aprobados y la versión estaba en portugués o en español, ellos deben traducir el artículo. O sea, la versión que va a quedar en la revista es la final, es la traducción. Eso fue duro, los profesores de la facultad pensaron que se iba a acabar la revista, que esa nueva editora era para terminar la revista después de 25 años de haber sobresalido en Colombia, pero lo que observamos es que a partir de esa decisión el número de
de artículos creció exponencialmente, hasta el punto que en este instante tenemos 300 artículos que han sido han enviado a nuestra revista y han sido evaluados, rechazados y aprobados, que es una avalancha que tiene que ver también con la clasificación en los índices bibliográficos de citaciones, o sea que estamos en Scopus desde el 2014 y que estamos en ICI desde el año pasado y tenemos un factor de impacto. Y sobre todo yo creo que el número de citas, ese crecimiento a partir del cual hemos sido reconocidos, se debe a que estamos en Medline, que es la base bibliográfica más importante en salud, la que consultan en todo el mundo en salud. Estamos allí desde el 2014 y desde hace 5 años en full test en inglés, o sea que estamos en el sitio donde todos los investigadores en salud llegan a hacer sus consultas bibliográficas, y eso es lo que nos ha hecho, en mi opinión, que hayan aumentado el número de citas para estar bien posicionados, porque somos Q2 en Scopus y JCR, que tenemos el factor de impacto 2, correspondería a un cuartil también 2. Profe, y precisamente cómo fue la comunicación con los comités, cómo establecía usted esa relación directa para que le ayudara con esas estrategias. Pues todo era a través de en ese momento muchas reuniones presenciales, otras reuniones con los internacionales, a través de escritos e incluso reuniones telefónicas por ese momento, pero lo que se trabajó fue también aspectos de cambio en las políticas editoriales que abrieran la visión de la revista a ser una revista internacional, que era una revista de enfermería, que no era una revista de las investigaciones de Colombia ni de nuestra facultad, sino que era una revista en la que se mostraba investigaciones, reflexiones, revisiones sobre el quehacer de la enfermería, porque resulta que lo que hace la enfermería en Colombia es lo mismo que está haciendo la enfermera malaya, la enfermera hindú, la enfermera africana, la enfermera francesa, inglesa. Entonces el conocimiento de enfermería es mundial. Entonces nos debemos nutrir de todo ese conocimiento para el beneficio de la profesión y de nuestra disciplina. Profe, ahora salgámonos un poco por el momento de la revista de enfermería y hablemos ya más del editor. En ese sentido, ¿cómo encuentra usted la importancia del editor en ese proceso de la edición científica y cómo es el aporte que realmente da a esa comunidad en particular? El editor es la cara de la revista. Por el editor se puede saber si una revista tiene calidad, tiene seriedad, porque él es el responsable de todo el proceso editorial, desde que llegan los artículos hasta que son definidos si se van a publicar o no. Él es el que da la cara y el que responde por todos los procesos, así sea el más pequeño, que tenga que ver con la publicación. Profe, cuéntenos un poco cómo es ese papel del editor en la difusión del conocimiento y en sí en el posicionamiento de cada una de las disciplinas y en cada una de las áreas en una comunidad en particular. Ejemplo, lo que nos contaba hace un rato de la profesión de la enfermería, que es un poco universal. En el caso de nuestra revista, cuando llegan los artículos sometidos, la primera que le doy un vistazo soy yo. Entonces reviso el interés, el elemento de novedad, es decir, esto que tiene de nuevo, por qué importaría publicar. Y después hay un segundo filtro que es un miembro del comité editorial interno de nuestra facultad que revisa la temática, que ya más familiarizado con la temática específica y me dice: este artículo hay que mandarlo a evaluar porque está aportando esto, es interesante, o a pesar de que se ha publicado mucho sobre el tema, tiene este otro elemento del cual no se sabe mucho y que justificaría ampliamente su publicación. Solo después de esos dos pasos, o sea, ahí estamos hablando de unos artículos con gran potencial para ser publicados,
y para ser divulgados y que en la comunidad científica sean discutidos, sean analizados, generen citas, o sea, utilización de ese conocimiento y sobre todo lo que a nosotros más nos importa también es que vaya a esa enfermera en su práctica clínica, en su práctica comunitaria, en su docencia y pueda ser utilizados como un elemento para su vida diaria. Lo que hablamos hoy y desde la Universidad de Antioquia que promulgamos tanto lo de la apropiación social del conocimiento, eso que se investiga, eso que se trabaja, eso que nosotros publicamos, tenga un impacto real en la sociedad y el editor pues juega ese papel fundamental como intermediario, ¿cierto? Para esta situación nosotros, por ejemplo, hemos exigido que todos los artículos no tengan solamente esa visión local, que si es de Colombia los beneficios y las recomendaciones son locales, sino que tienen que justificarse a nivel global. Si el artículo es de una enfermera india, no tiene que decir cuáles son las consecuencias, cómo gana la enfermería con esto, cómo se nutre la profesión en la India, sino de esa investigación que se puede rescatar para que todas las enfermeras tengan ese beneficio, en ese conocimiento, en ese saber, en esas actividades que desarrollaron. Entonces, eso es algo que se le exige a los autores, o sea que no es mi visión de Colombia, discutido con las experiencias de Colombia y las recomendaciones para Colombia, sino que tiene que ser para todo el mundo, es para la enfermera, independiente del país, porque con la globalización el conocimiento no tiene fronteras y debe ser utilizado por todos sin ninguna restricción, además porque eso es lo que debemos llevar este tipo de artículos hacia la ciencia abierta. Y sobre todo en revistas de alto impacto como las de ustedes, que están indexadas en estas bases de datos internacionales, que pueden accederse a través de la, valga la redundancia, a través del acceso abierto, pueden consultarse, mirarse desde distintas fuentes, desde distintas, sí, de distintas bases de datos y no sabemos quién puede llegar a esa información y sobre todo si ustedes publican en inglés, entonces con más aún ese impacto va a ser mucho más alto, entonces esa universalidad en los contenidos es fundamental. Profe, hablemos ahora un poco del perfil del editor. Le voy a poner este escenario, digamos que usted tiene que escoger un nuevo editor, ya sea para su revista o para otra, como que usted la pusieron ahí a escoger, usted cuál sería el perfil ideal que tendría para escoger a esa persona, o sea, qué trayectoria, qué investigativa, o como editor o como productor de conocimiento, es decir, autor, tendría que tener ese editor o qué cualidades también tendría que hacer para poder desarrollar bien todas sus funciones. Para ser editor, lo principal, en mi opinión, es que hayan sido investigadores y que sean investigadores. Porque en nuestras revistas universitarias la prioridad es la divulgación de la investigación, de artículos provenientes de investigaciones. Entonces, en este papel que tiene el editor es fundamental que haya sido un buen investigador, que sepa cómo publicar, que se haya guerreado con revistas de varios escenarios, que tenga, que sepa inglés, porque la comunicación es con personas de todo el mundo, no todas van a hablar español. Tiene que tener muchas cualidades para antes de ejercer como editor, pero la de investigación, ser un investigador y tener publicaciones en revistas de alto perfil me parece fundamental para entender bien qué es lo que se está esperando de esos autores que están llamando a nuestra revista con la esperanza de publicar en nuestras páginas. Profe, que es un gran reto, sobre todo el seguir publicando, editando, porque sabemos que dentro de las funciones de editor demandan mucho tiempo y en sí el trabajo de edición es un trabajo científico, o sea, el leer, el clasificar, el aceptar, el rechazar, el asignar, por ejemplo, evaluadores, netamente es un trabajo científico y académico y muchas veces eso le quita tiempos dentro de los planes de trabajo, dentro de los
intereses que tenemos cada uno como investigadores para seguir investigando y produciendo y precisamente ir escribiendo. Entonces, digamos que también cuando somos editores es un gran reto llevar a la par la investigación y la edición en una misma línea. Profe, pasemos a otro asunto del proceso editorial y es precisamente cómo garantizar a que esos artículos que publicamos estén actualizados y sean relevantes precisamente en el área. Esto se hace, como te expliqué ahora, a través del primer filtro, que es la revisión de la importancia, la originalidad, la actualidad de ese artículo que acaban de someter. Posteriormente, con nuestro editor asociado, la confirmación o simplemente el rechazo, este artículo no merece ser evaluado. Pero realmente el que confirma la actualidad y la importancia es el revisor que elegimos para que evaluara precisamente esto y si se justificaba la publicación del artículo en nuestra revista. Profe, aquí le voy a hablar de un tema que en los últimos años, digamos, ha sido un poco polémico y es precisamente en esa revisión cómo evitar esos sesgos, ¿cierto? Y que la edición de esos manuscritos o esos artículos sean los completamente transparentes. Entonces está la visión de que, digamos, la evaluación de esos artículos puede ser abiertas, que no hay necesidad que esos evaluadores, normalmente 2 de 3 evaluadores, que le den el visto bueno al artículo, sea ciego, sino que precisamente se pueda conocer. Y muchos dicen, por ejemplo, en disciplinas pequeñas como la de nosotros, como en las ciencias de la información, en que nos conocemos tanto entre autores, uno dice, no, eso nunca termina siendo 100% ciego, sino que uno más o menos sabe quién escribió o quién evaluó tal artículo. Sin embargo, hay otros de la posición que esa revisión tiene que ser más abierta, incluso publicar el artículo en plataformas abiertas y que sea sometido a la comunidad académica. Usted, desde su posición, ¿cómo ve ese tipo de perspectivas, tanto en la revisión, evitar precisamente, como le digo, esos sesgos de toda índole en la revisión y que eso también nos asegure la calidad científica del artículo? Ese es un problema bien complicado porque es bastante subjetivo. Lo que se trata siempre es de mandar a evaluar a pares idóneos. A ellos se les pide que declaren conflictos de intereses si los tienen con el artículo. El artículo va ciego, no tiene ninguna identificación de los autores ni la institución que lo desarrolló. Fuera de eso, los autores, nosotros tenemos doble ciego, tampoco conocen después quiénes los evaluaron. A los evaluadores se les dice y se les manda las recomendaciones de COPC para la evaluación, ¿sí? Para la evaluación ética de los artículos y todos los parámetros que tienen que hacer para que sea constructiva, para que sean los mejores términos, y se intenta que los evaluadores pues entiendan la importancia de este tipo de evaluación ética y después lo someten. Todas las evaluaciones son revisadas por mí. Obviamente algunos en que hay conflictos de intereses y no fueron declarados, pero estaba por allí la puya de yo conozco a este y me voy a tirar su trabajo. Eso a veces sí es detectable, no siempre, pero a veces sí. Entonces esas evaluaciones, a veces en un tono muy negativo, con palabras que no son las más educadas, sí, son desechadas y a esos evaluadores jamás se les vuelve a pedir el favor de que evalúen ningún otro artículo, pero es una situación complicada, depende más del evaluador y de la colaboración, sobre todo nosotros que tenemos evaluadores que son ad hoc, deben ser expertos en el tema de la investigación, no en el método, sino en el tema, y además son ad honorem porque no se les paga, entonces se les pide un gran esfuerzo, son personas muy ocupadas y que cuando lo hacen, en su mayoría lo hacen bien.
Nosotros tenemos mucha dificultad con encontrar evaluadores idóneos, como todas las revistas, más con estas dos condiciones de ad honorem y ad hoc, y es porque están tan supremamente ocupados los que son buenos que es difícil encontrar, llegar hasta las 2 evaluaciones para poder tomar una decisión sobre un artículo. Nuestro promedio es de 10 evaluadores a quienes se manda el artículo para obtener 2 evaluaciones efectivas. O sea que ese esfuerzo es supremamente grande y muy difícil, y agradecemos muchísimo a los evaluadores que nos colaboran. Y ahí vuelve a jugar el papel de los comités científicos, cómo a través de esos comités y la revista empieza a tejer esas redes de conocimiento, ¿cierto? Y que ellos mismos empiecen a recomendar, incluso si es posible que ellos hagan el contacto directo como una recomendación para recibir los artículos para su evaluación. Entonces yo creo que es un reto que tenemos hoy en día casi todas las revistas, que lo vivimos un poco coyunturalmente en época de pandemia, como que hubo un tiempo en que todos, digamos, que estaban desconectados y uno enviaba invitaciones y no respondían, o estaban colapsados de trabajo desde casa, entonces no respondían efectivamente. Muchas de nuestras publicaciones, digamos, que tuvieron cierto stand-by o cierto bache ahí por eso, pero es un reto con ese tema de la evaluación. Profe, ahora hablemos un poco desde su perspectiva como editora, pero para los autores. Háblele un poco a esas personas que quieran enviar un artículo científico, no solamente a su revista, sino a cualquier otra revista, que deberían tener en cuenta a la hora de enviar un artículo. Llamemos esta sección recomendaciones del editor. ¿Ustedes cómo recomendaría que enviaran un artículo? ¿Qué es lo que más le tienen que tener en cuenta a la hora de enviarlo, de estructurarlo? Si el título, el desarrollo, las palabras claves, el asunto metodológico, las conclusiones. ¿Qué es lo que más recomienda usted para esos autores para enviar esos artículos? Contrario a lo que tú me estás pidiendo, no tiene que ver tanto con las indicaciones para los autores. Lo principal es que los autores, de acuerdo a eso que investigaron, a lo que quieren decir, a lo que quieren mostrar al mundo, a lo que es novedoso, escojan un grupo de revistas que cumplan con un scope en el cual puedan encajar. Es decir, tener, desde que están haciendo la investigación, ya el número de revistas y las revistas ya estudiadas con sus factores de impacto, con los tipos de artículos que publican, si el tema ya ha sido publicado ahí, qué tanto, si ha sido muy publicado, cuál es ese otro elemento plus por el cual podrían estar interesados, si cobran o no, si lo exigen en inglés, cuánto es el tiempo de demora entre el sometimiento y la decisión. Eso es lo principal para ir a la fija, porque resulta que una de las principales causas de rechazo en los artículos es que no tienen el scope de la revista, y muchísimos artículos que yo diariamente recibo, el scope no es para nuestra revista de enfermería, es de pronto para una revista de medicina, es de pronto para una revista de nutrición, de pronto para una revista de salud pública. Entonces han perdido un esfuerzo los autores en la adaptación, sobre todo en las normas para los autores, que todos las tienen un poquito diferente, ¿sí? Aunque en lo básico son similares, y ese tiempo no se debe perder, hay que estar muy seguros hacia dónde se va a enfocar ese esfuerzo de publicación. Ya después de eso tienes que tener muy en cuenta ahí sí las indicaciones para los autores, cómo es el formato de publicación, si hay guías. Nosotros tenemos guías para la publicación de las metodologías y los resultados de acuerdo al tipo de estudio, que son las guías que garantizan la transparencia en la publicación. Entonces deben cumplir todas estas guías. Algunas tienen 32 criterios que si tú no publicas uno de los criterios en el texto, pues estás por fuera. En algunas revistas son así, entonces tienes que estar muy seguro de cómo se publica las revistas, tienes que estar muy seguro de los formatos que te piden adicionales que sean. Nada hay más contraproducente que en la carta de cesión de derechos te la dediquen con otro formato de otra revista en el cual está incluso el logo de la otra revista.
Entonces ahí, desde ese momento, si tú ves que estos autores son tan descuidados que ni siquiera hicieron un esfuerzo de adaptar las normas y los requerimientos a esta otra revista que estás sometiéndolo, estás subjetivamente influyendo una decisión en esa persona que está cogiendo el artículo hacia el rechazo. ¿Sí? Entonces tienes que tener muchísimo cuidado, y en esa parte las indicaciones para los autores son muy controlables porque son listas de chequeo, tú lo tienes que tener y se tiene que hacer en este orden y con estos requerimientos. O sea, es una parte que puede controlar perfectamente el autor y que muchas veces por desconocimiento son desechados los artículos. Profe, ¿cómo hacemos para mantener actualizadas nuestras revistas en los temas tendencias de cada área? Es decir, sobre todo aquellas revistas que ya tienen ciertos años, ciertos recorridos, por ejemplo la revista de enfermería que tiene 25 años. ¿Cómo hacemos para que sigan esas nuevas tendencias que precisamente, como usted bien lo decía, siga teniendo esa universalidad, todo el contenido científico que se haga, pero que vaya a la par, o sea, que eso vaya garantizando la continuidad en el tiempo de la publicación? ¿Cómo hacer y qué estrategias aplicar para eso? Nosotros nos hemos apoyado muchísimo en los estudios bibliográficos, con apoyo de profesores de la Escuela de Bibliotecología, en el cual vemos cuál ha sido el comportamiento de los artículos, cómo se han portado en el tiempo, cuáles han sido los que más han sido citados, fuera de eso también cuáles han sido más descargados desde las páginas y desde los sitios donde se encuentra nuestra revista. Fuera de eso, las bases bibliográficas citacionales tienen mucha información que, por ejemplo, te compara en Scopus, te compara con otras revistas de tu perfil. Entonces ves esas revistas. Entonces son las revistas, son los Northins gringos que están Q1 en JCR y en Scopus, que tienen estos títulos, porque hay algunos que son definidos por áreas. Entonces te apoyas con todo eso para ver qué es lo que se está moviendo en la parte de conocimiento y donde hay más urgencia de publicación y qué es lo que más está, los temas que más están requiriendo con urgencia para meterle pilas y tomar todos estos artículos y publicarlos, ojalá lo más pronto posible. Pero qué interesante eso que usted que dice, porque precisamente todos estos datos, casi todas las métricas, la bibliometría, los datos almétricos, las mismas fuentes de información de las bases de datos donde está indexada, incluso las mismas redes sociales que dan unas métricas, unos parámetros, unos datos que uno más o menos le da una perspectiva de cómo se está moviendo en la revista cada uno de los temas que se va publicando y las tendencias que se van dando en el área, ¿cierto? Y como usted bien dice, esto se convierte en elementos fundamentales para la toma de decisiones editoriales. ¿A qué artículo, digamos, entre comillas, uno le da más fuerza porque sabe que son temas relevantes, a los autores también que están vigentes o que son, diga, de alguna manera tendencia en el momento por los temas que desarrollan? Y esos datos almétricos, bibliométricos y en sí todas las métricas son fundamentales para esa toma de decisión editorial. O sea, no siempre como editor nos debemos confiar netamente en nuestro conocimiento, sino basarnos de todos estos datos que nos está arrojando, pues, y toda esa hacienda de datos que precisamente, como usted bien dice, nos toca capacitarnos en esos temas. Y te quería agregar algo bien interesante con un estudio bibliométrico que se hizo, que ustedes nos hicieron, y es que habían unos temas que no eran artículos de investigación, sino de revisión, sobre temas metodológicos que eran muy viejos y que casualmente eran los que daban más citas, porque si se iba a trabajar con esa metodología, pues citaban el artículo que estaba revisando la metodología. Entonces, con esos estudios retomamos esos artículos, los actualizamos, también son revisiones, los publicamos y ahora nos están dando muchísimas citas, porque es también no solamente el conocimiento de la investigación y los productos directamente relacionados, sino que esos aspectos metodológicos son fuentes de citaciones
permanente y muy consultadas y citadas. Entonces lo retomamos porque es algo que está necesitando la gente. Sí, sí, y se vuelve, digamos, de alguna manera base para muchas investigaciones que parten de allí. Y como usted dice, casi que se vuelven, por así llamarlo, clásicos dentro de ciertos temas y que hay que mencionarlos y hay que citarlos. He ahí la importancia para las revistas que muchos años fueron impresas y ya se convirtieron digitales, la importancia de digitalizar y montar a las redes e indexarlas a su vez todas esas publicaciones que quedaron solamente impresas para poder que tengan un mejor impacto, porque muchas veces decimos, no, ya para qué si ese artículo es de hace 20, 30, 40 años, para qué lo vamos a digitalizar, para qué lo vamos a montar, pero precisamente ese tipo de fenómenos hay que tenerlos en cuenta y porque también le da visibilidad en sí a toda la publicación, habla de ese devenir. Profe, hablemos un poco ahora de esos retos para el editor científico. Hasta hace algunos años, digamos que la labor para nosotros como editores científicos era publicar, o sea, tener al día nuestras publicaciones, que obviamente todavía lo sigue siendo, que esas publicaciones tengan esa calidad científica y mantener esa periodicidad. Digamos que ese era el gran reto. Pero hoy en día hay algo que yo lo llamo esos jefes invisibles que nos dice, vea, usted también tiene que tener este impacto en tal área del conocimiento, tiene que estar indexado aquí y para estar indexado aquí tiene que cumplir esas condiciones. Entonces, unas condiciones son las condiciones nacionales, otras condiciones son las condiciones internacionales. Hay veces, paradójicamente, son más duras las nacionales que las internacionales, un poco incongruente el asunto, pero nos genera otros retos y otros escenarios a los editores hoy en día, que tenemos que divulgar, que aparte de eso el artículo ya está publicado, pero tenemos que generar otro contenido para su difusión, que tenemos que tener redes académicas también para difundir eso, que tenemos que tener redes sociales con unas estrategias puntuales para esa difusión. ¿Eso qué escenario le trae y qué reto le trae precisamente al editor científico como tal? Porque también nos va llenando de un montón de actividades, digamos la misma comunidad de edición científica y para poder indexarse le va metiendo a uno como presiones porque tienes que estar aquí, tienes que, no sé, aplicarle este tipo de código a cada artículo, pasarlo a otros lenguajes, tienes que generar otro tipo de contenidos, no solamente es tu plataforma del sitio de la revista, sino que tienes que tener multiplataformas. ¿Qué trae ese escenario para el editor científico? En este momento la parte de indexar a la revista en bases bibliográficas de alto perfil ya está para nuestra revista, ya lo tenemos cumplido. Y sigue el reto no menos exigente, que es de mantener, porque así como se entra, mucho más fácil se sale. En ese sentido, el pertenecer a estas bases bibliográficas también es una exigencia muy grande, sobre todo en lo que era al principio, la parte de adherencia al acceso abierto, de la alineación hacia la ciencia abierta. Entonces en el acceso abierto lo pusimos full test, gratuito, en todas las páginas y bases bibliográficas que tenemos. Además de eso, empezamos a alinearnos con la ciencia abierta, entonces todos tienen SourceIt, todos los artículos tienen su DOI, todos los artículos tienen la licencia de Creative Commons. Entonces nos falta otra cantidad de cosas para hacer, cómo vamos a hacer la evaluación abierta, que yo pienso y estoy convencida de que es algo a lo que debemos llegar y que no es para nada cómoda ni fácil, pero allá hay que ir. Cómo hacer para que los datos sean abiertos, para que las bases bibliográficas, los productos de esas investigaciones, los videos, las cartillas y otra cantidad de cosas, productos estén disponibles para toda la comunidad, para que estén disponibles globalmente. ¿Cómo hacer todo esto? Es el reto que se nos viene ahora. Es de alinearnos con ciencia abierta, pero full. Y precisamente para ir ya terminando este espacio, profe, ¿cómo ve usted precisamente ese futuro de la comunicación científica, del editor científico, los retos que nos trae, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial,
saber si un artículo lo produjo realmente el científico o fue producto o basado netamente de una inteligencia artificial, las nuevas herramientas que cada vez necesita que ese editor se esté capacitando constantemente, actualizándolo, esté en redes de editores que también son fundamentales estar y participar tanto del área del conocimiento como de otras áreas, porque en todo hay temas comunes que se comparten. O sea, ¿cómo ves el futuro usted, profe, y esos retos a su vez de ese editor científico y de la comunicación científica en general? De la comunicación científica hay que mejorar todo lo que sea hacia ciencia abierta, en la parte de redes sociales y de las publicaciones, que es tan complicado y que estamos apenas comenzando, y como estamos iniciando todavía no se ve un efecto muy grande, pero ahí estamos. Eso es indispensable en este momento, porque se llega sobre todo en la parte de redes sociales a los profesionales más jóvenes, a los que se supone que parte de su tiempo están allí y que debemos llegar a ellos. En las redes académicas estamos también trabajando, aunque estas redes no son tan difíciles como las sociales, pero tenemos que trabajar allí. La inteligencia artificial hay que mirar lo bueno, porque todos los cambios en el mundo, en la historia, han sido al principio detectados como peligrosos y como malos y como que quitan trabajo. Hay que mirar cuál es la utilidad que tenemos con ellas y cómo nos pueden ayudar. Por ejemplo, el Comité Internacional de Revistas Biomédicas del Grupo Vancouver, que antes se llamaba, sacó en su documento base de las normas para publicar artículos científicos, que sacó un capítulo nada más sobre autoría, diciendo que las IA no son autores. ChatGPT no es un autor, y que los autores son responsables de los textos que incluyan con estas búsquedas, porque en general lo que han publicado como autores ChatGPT en artículos científicos de revistas de alto impacto son búsquedas que es el investigador el que guía la búsqueda. O sea, tenemos que tratar de que sea una herramienta de ayuda y no tanto una competencia ni algo maligno. Sí, no estigmatizar. Y seguramente va a ser así, porque estas herramientas de inteligencia artificial difícilmente van a desaparecer, seguramente van a ir evolucionando. Es como vamos a través de los códigos de ética, el buen uso y las buenas prácticas, incorporando esto a la publicación científica precisamente. Así es. Profe, no, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartir su experiencia desde el punto de vista del editor, que hay veces es un poco detrás de la publicación, la esencia de cada revista la hace el editor, como bien nos decía usted al principio, y sobre todo contarnos la experiencia de la revista de enfermería, que es seguramente una de las revistas más referentes que tenemos en la universidad y obviamente desde su área. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.